Escúchame, México, lo que te digo. Tu gobierno es un traidor, asesino, saqueador, un tirano dictador. Es un estado fascista, oligarca neoliberal. Al país se está vendiendo, al pueblo reprimiendo, no se harta de robar. Televisa lo encubre y TV Azteca igual. Los premian con concesiones, les perdona los impuestos, todo por desinformar. Persigue el periodista, quieren callar la verdad. Los acosan, intimidan, amenazan, asesinan, no los dejan informar. Y les desaparecen. Buenas noches. Bienvenidos un jueves más a este programa de conferencia de análisis internacional sobre la situación actual en México y en el mundo. Muchas gracias a Elizabeth por este espacio. Ya tenemos bastante tiempo y siempre se las arregla para poder dejarlo por aquí. Quiero darle un saludo cordial también a toda la audiencia de Pasiones Latinas, a quien siguen el programa, todos los programas de Elizabeth a través de www.pasioneslatinasradiotv.com, a través de la aplicación TuneIn y por supuesto a través de ese Facebook Live en la página de Pasiones Latinas, radio online y revista. Pues buenas noches. Vamos a hablar ahora de un tema que a mí me parece bastante necesario. No para llegar a tener razón o no tener razón, sino por las implicaciones que tiene en nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen la esperanza en las acciones de un gobierno y pues sí sería necesario ver esto de si esas esperanzas están bien fundadas o sería mejor que pensaran en otra cosa para tener, digamos, más opciones en su vida. Pues vamos a saludar, por aquí está Alejandro y Hermes con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, a todos. Gracias, Elizabeth, por este espacio. Pues bueno, nada más esperando para ver cómo se va llevando el tema, ¿no? Buenas noches, Hermes, buenas noches, ¿cómo estás? Caray, parece que no me escucharon. No, yo sí te escuché. Hola, buenas noches. Hola, sí, yo por lo menos sí te he escuchado, Alejandro, sí. Que sí te hemos escuchado, Alejandro. Buenas noches, Jorge, Ale, Elizabeth, muchas gracias por permitirnos estar, como todas las semanas, dándole un poquito aquí a la sin hueso y hablando de los temas que no se suelen hablar en las radios convencionales, ¿no? Hoy el tema es si nos podemos seguir fiando de los gobiernos, ¿no? Y probablemente ninguno de nosotros dirá a la gente que se fíe de los gobiernos, me imagino. Pero bueno, a ver si hay alguna pregunta y conseguimos dilucidar un poquito el por qué nosotros consideramos que no hay que fiarse de los gobiernos y por qué de pronto la gente todavía considera que hay que fiarse de los gobiernos. Creo que por ahí irá un poquito el programa, ¿no? Bueno, pues eso, pues ya como para entrar, digamos, en... Vamos a ver, parece que se le cortó la comunicación a Hermes. Bueno, el programa dice México a 4 meses del gobierno de Morena.
Déjenme explicarlo. En México hay 3 poderes. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Así nos lo enseñaron. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ah, el legislativo comienza el 1 de septiembre de este 2018. Entonces, si contamos, es septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y diciembre ya lo cuento porque ya se fueron de vacaciones. O se irán mañana o una cosa así. O sea que no van a suceder mayores cosas. Entonces, pues sí, en ese sentido, uno de los poderes, y digo que lo tiene Morena porque tienen la mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, ¿verdad? El legislativo, no sé si saben cómo, perdón, el judicial no sé si saben cómo se compone, pero bueno, yo creo que hablaremos de eso también. Y el ejecutivo, que es el presidente de la República, sabemos que comenzó su andadura el 1 de enero, así que podemos hacer las diferencias. A mí me gustaría definitivamente hacer un análisis bastante imparcial de lo que es esto del gobierno. O sea, quitar un poco las especulaciones, quitar un tanto lo que a mí me gusta o no me gusta, o lo que creemos o no creemos, simplemente hechos concretos en lo que va del tiempo. Pero bueno, eso me gustaría y es todo. Yo no mando y no digo qué es lo que se tiene que hacer. Les comunico que otra vez tengo problemas con el Skype. No puedo agregar personas. La única manera es que se pongan en contacto en Pasiones Latinas, el que nos esté escuchando a través del Facebook o en TuneIn, en la página web, no sé cómo se hace, y que Elizabeth les pueda agregar a la conversación. Entonces, dicho esto, y quitando el gato de por aquí porque me está manejando el ratón él solito, pues vamos a continuar. Tampoco podré contestar llamadas de teléfono, así que me voy a quedar nada más con los comentarios en el Facebook, en la página de Facebook, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por ahora. Porque les digo, el Skype, la nueva versión de Skype, que la anterior ya la había conseguido reinstalar, pero ya dejó de funcionar, ¿verdad? Ya se quedó obsoleta y ahora forzosamente para poder comunicarme tuve que instalar la nueva versión y esa no me permite agregar personas. No sé por qué, o si sí tiene la opción, no la conozco. Si alguien la sabe por ahí, me lo dice. Pero cuando me entran las llamadas, regularmente me dice agregar a la llamada en curso, ¿verdad? O poner en pausa la otra y contestar. Esta no. Esta versión solamente sale la llamada entrante y me dice que si la contesto, la otra se queda en pausa. O sea, no me da el botón de poder agregarlos a la llamada. Muy bien. Dicho esto, Ángel Bravo, por ejemplo, me estaba llamando y parece que quería participar. Pues tienes que hacerlo a través de Elizabeth y a través de Skype. Si tienes el número de teléfono de Skype de Elizabeth, si ella tiene número de teléfono, podrás llamarle ahí. Si no, pues tendrías que hacerte cuenta de Skype y entrar por ese lado. Pues nada, dicho esto, no sé, Alejandro, tú estás más cerca, viviéndolo, me refiero, viviendo lo de Morena. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu análisis de México a 4 meses de Congreso y Senado de Morena? Adelante. Pues mira, para mí, Jorge, y esto pues lo digo, y digo que para mí, no, para que no piense que lo voy a generalizar, porque, ¿cómo les da por creer esto, no? Pues lo único que realmente se ha visto como un cambio palpable es una población dividida, una bola de personas que piensan que 60 millones de mexicanos que son entre los que no votaron y entre los que no votaron por Morena, vivíamos en la riqueza, ¿no? Entonces, lo único que se viene viendo a 4 meses es la jugadera de dinero, ¿no? Ya ahora espero que no haga una consulta a ver de qué favor quieren el atole, porque eso es lo único que hemos visto, ¿no? Luchamos o se luchó en su entonces con argumentos sobre la ley de seguridad interior y el día de hoy nos acaban de retacar la Guardia Nacional, que es exactamente lo mismo. No hemos sido imparciales en el análisis, porque anteriormente todo lo que hacía Peña estaba mal y hoy todo lo que hace el señor Obrador está bien, aunque sea exactamente lo mismo. Se lo puse como ejemplo a mi esposa, digo, es que puede pasar un desconocido y te puede decir pendejo y te puedes encabronar.
pero llega un compa, un amigo, un conocido y te dice pendejo y tú hasta te ríes. No, las palabras son las mismas, lo único que cambia es tu concepción de ellas. Este cuate nos está viendo la cara de pendejos, por lo menos así lo siento. A veces hasta me siento mal por estos, pero pues a veces también digo, el que es pendejo y le gusta y no quiere subir de nivel en su pendejez, pues hay que le siga, ¿no? Entonces, pues es más de lo mismo. Yo hasta entonces estaba pensando en ver si ponía una huerta de aguacate, con eso de que ya no hay que hacer impacto ambiental ni ningún tipo de cosas. Pensaba mañana ir a hacer un ritual a la madre tierra y después pararme en Semarnat y decirles, ¿saben qué, güeyes? Pues a mí me vale, güey, a mí ya la madre tierra ya me dijo que sí. ¿Y con qué argumentos me va a decir Semarnat que no puedo iniciar la obra, no? O sea, a ese punto vamos. Pero, pues, a ver, no sé si tú hiciste tu ritual, Jorge, para poder construir. Sí, Muy bien, a mí les decía que me gustaría ser bastante objetivo e imparcial. Y sí me gustaría, así como manejaste tú esto, que yo lo entiendo, sé que te estás refiriendo a la construcción esta del Tren Maya, que en vez de hacer lo que se supone que se tendría que hacer, viviendo en lo que ellos dicen un Estado de Derecho, pues hace este show, ¿no? De pedirle a la Madre Tierra el permiso para hacerlo. Pero, digamos, chascarrillos aparte, ¿no? En estos 4 meses de trabajo legislativo, no sé si se han enterado, tú Hermes también, aunque estás en España, pero estás al pendiente de lo que pasa en México. Si te has enterado de ese trabajo legislativo de Morena en el Congreso y en el Senado para poder hablar más específicamente de algunas cosas. Pues no, específicamente no me he enterado del trabajo legislativo porque realmente, o sea, trabajo legislativo, ¿te refieres a firmar lo que le ponen a los señores en las carpetas? O sea, que digamos que le den a la lengua un rato para después terminar aprobando lo que le haya mandado los jefes. ¿A eso te refieres? No, no, no. No me No, refiero. no, no, Por eso no, no, decía, no me he enterado. Pues, por eso decía lo de tener una, si pudiéramos, claro está, si no podemos, pues no podemos y punto. Digo, si pudiéramos hacer un análisis bastante imparcial de lo que está sucediendo, más allá, digamos, de nuestras conjeturas, más allá de lo que nosotros creemos o lo que pensamos que sabemos, ¿verdad? Me refería a un análisis concreto, ¿no? Sobre el trabajo legislativo, que se los pone en la agenda de las grandes oligarquías nacionales o mundiales. Bueno, eso es algo que nosotros pensamos, pero la gente que nos está escuchando, ¿verdad? En un momento dado podría pensar pues que somos nada más, ¿cómo se diría? Un grupo de locos ahí inventándose conspiraciones y demás. Y bueno, y quién sabe hasta razón tuvieran. Pero por eso hacía el planteamiento de si es posible que lo hagamos de ese modo, perfecto. Si no es posible, pues nos dedicamos a verlo desde ese otro punto de vista. Por eso te decía que si conocías el trabajo legislativo, esas cosas que aprueban y desaprueban, que se llevan al Congreso y se aprueban o desaprueban, para poder hacer ese tipo de análisis que les decía. Por ejemplo, antes de las elecciones, durante la campaña política y tiempo antes, se hablaba mucho del precio de la gasolina, que la gasolina podía ser bastante más barata porque tenía unos impuestos especiales, o sea, tiene más bien dicho unos impuestos especiales, e incluso todos estos seguidores de Morena tenían la esperanza y lo decían de esa manera, que había que votar por Morena para que bajara el precio de la gasolina, porque la culpa de que la gasolina estuviera cara era pues culpa del PRI, culpa de que en la mayoría de las cámaras estaba el PRI-PAN o lo que se llamaba el PRIAN, que luego le agregamos nosotros el RD y el MR, ¿no? O sea, todos juntitos. Pero bueno, se discutía mucho en eso y ya hubo la propuesta, digamos, la de mafia del poder.
Sí, la mafia del poder. Ya hubo la propuesta, ya hubo sesiones en el Congreso para intentar retirar los impuestos a la gasolina para que baje de precio. No sé si se percataron de ello y supieron el resultado y demás. Y lo que se dice ahora en este momento al respecto. No sé tú, Alejandro, quizás tú lo vivas pues más de cerca y porque sale, quieras o no, en la radio, la televisión y hasta caminando uno por ahí, pues escucha cosas por el estilo. Sí, No sé si luego estos equipos son bien chismosos y entonces te están chingue y chingue, como sabe que te ardes según cierta parte de la población, como que le gusta estarte fregando, ¿no? Pero fue lo mismo que hicieron cuando les tocaba votar por el desafuero o por la eliminación del fuero. Se supone que deberían de haber estado presentes los diputados y los senadores de Morena. Se supone que ellos debían, ¿por qué? Porque es una ley que venía impulsada por ellos. O sea, su posición debería de haber sido estar ahí. ¿Y qué resultó? Pues que se desaparecieron 43 de ellos y con esto pues los contrarios o la mafia del poder pues pudo detener esto del fuego, ¿no? Entonces, a mí es que hablándolo bien objetivamente es difícil, Jorge, es difícil porque son puras luchas payasadas lo que nos han estado haciendo. Este otro gasolinazo, pues resulta que ahora sí es necesario el 10, porque imagínate que si lo retiran, ahora sí caemos en un problema económico, nos iríamos a la bancarrota. Ahora sí que está gobernando Morena, ¿no? ¿Y por qué antes no? ¿Y por qué antes el Primo o Enrique Peña Nieto o quien tú quieras, por qué antes sí se podía bajar y ahora no? Entonces, es eso lo que da mucho que desear, ¿no? Y digo, queremos ser objetivos, pero pues si ni siquiera nuestro ente en el Ejecutivo se maneja con seriedad, entonces, ¿cómo podemos nosotros? Oye, el recorte a las universidades, el aumento del 53% a las campañas publicitarias de gobierno. O sea, estamos entrando en un ciclo. Alejandro, Sí, Alejandro, ¿por qué no nos vamos de uno por uno? Porque sí son muchos y si nos los dices todo, luego, ¿cómo dicen de qué vamos a hablar, no? O sea, ¿y por qué no vamos hablando de uno por uno? Ya mencionabas, bueno, diste continuidad a lo que yo hablaba sobre el precio de la gasolina. Incluiste, eh, pues ya como tres o cuatro cosas, ¿no? sí, incluir lo Este, de la votación para el desafuero o la eliminación del fuero, esa puede ser otra y podemos ver los recortes al presupuesto de cultura, de universidades y entre otras, pero pues le vamos dando con el de la gasolina o con cuál le damos. sale, démosle primero al de la gasolina, lo agotamos y seguimos con eso, con los presupuestos, sería bueno, con el desafuero. Después sí, seguro que hay muchos más, porque vamos a tratar de analizar, pues, este gobierno de Morena de hace 4 meses en el poder legislativo y pues de hace un mes en el ejecutivo. Pero pues se puede hablar tranquilamente porque, como lo hemos hablado, esto que acabas tú de decir, es un asunto del poder legislativo y ahí Morena tiene desde el 1 de septiembre. Entonces, eso, tú sí supiste, Hermes, cómo se desarrolló esto del aumento, perdón, tratar de quitarle los impuestos especiales a la gasolina. Sí, o sea, de lo que me enteré es que justamente lo que acaba de comentar Alejandro, ¿no? Que en el momento de que había que aprobar la cuestión, pues hizo una especie de desaparición de Muti por el foro Morena, ¿no? Con lo cual mm, lo que había que hacer no se hizo, pero porque le faltaban votos, le faltaban justamente los que en principio tenían que estar ahí, ¿no? Eso fue lo que pasó, o eso fue lo que entendí yo que sucedió.
O sea, No, bueno, eso al final, sucedió en la de votación. cuentas, resulta que es todo una especie. Dime. Sí. Digo, eso fue lo que sucedió en en el voto por el desafuero. No sé si conozcas. Básicamente, Hermes, en México, cuando alguien tiene un cargo de elección popular, no puede ser juzgado mientras tiene ese cargo de elección popular y se le llama fuero constitucional. Entonces, dentro de la campaña de Morena, se dijo que se iba a quitar el fuero de los políticos para que pudieran ser juzgados, aunque estuviesen en ese momento, pues, ejerciendo un cargo de elección popular. Ese es uno. Pero el que estábamos hablando era el de la gasolina. Antes de las elecciones, la gente, los simpatizantes de Morena y mismo Andrés Manuel López Obrador y pues no sé, los candidatos a diputados, senadores, presidentes municipales y demás, hablaban de que tenía que retirarse el impuesto a la gasolina. Entonces hubo una propuesta para o bajar el impuesto o quitarle el impuesto especial. Y la propuesta vino ahora del partido que es oposición, del PRI y del PAN, ¿verdad? Se propuso esto en el Congreso, o sea, que ni siquiera ahí tuvieron la excusa de decir que la mafia del poder les ganó la votación, ¿verdad? No tuvieron esa excusa porque ahí estaban todos y Morena votó en contra de la reducción de los impuestos a la gasolina. Y entonces ahí sí, la argumentación de antes de ser gobierno, ¿por qué había que quitar los impuestos o bajarlos? Y ahora que son gobierno, ¿por qué no había que quitarlos y bajarlos? Eso es a lo que me refería. Pero quizás no te ha tocado ver esos debates. Pero bueno, básicamente te lo reduzco de esta manera. Te hago un resumen breve. Ahora que ya son gobierno y se hace la propuesta de la reducción de los impuestos a la gasolina, dicen los diputados de Morena que no se puede hacer porque entonces el presidente ya no tendría presupuesto para llevar a cabo las acciones sociales que, pues que ha decidido hacer, que ha querido hacer, ¿verdad? Llevarían el país a la quiebra, básicamente. Esa es la argumentación por la que se votó en contra. Y aquí la pregunta es, ¿por qué ahora llevarían el país a la quiebra y cuando estaba el gobierno anterior, la misma acción no lo llevaría a la quiebra? ¿O de qué se trata? Pero bueno, básicamente ahí están los elementos para que tengas Bueno, voy a hacer de defensor o de abogado del diablo, ¿no? A ver, tiene su lógica eso, ¿no? Porque vamos a ver, si el señor está proponiendo hacer determinadas cosas y contaba para hacer esas cosas con el presupuesto ya, con los impuestos a la gasolina y tal y cual, pues esa es la cuestión, ¿no? Si se le quita ahora estos impuestos a la gasolina, ya ese presupuesto que él tendría calculado para hacer lo que prometía, pues ya no le salen las cuentas. No es que vaya a la quiebra o a la bancarrota, pero ya tendría bastante más limitación en poder cumplir sus promesas electorales. En principio, imparcialmente yo lo veo así, ¿no? Y no es santo de mi devoción ninguno, porque lo sabéis. No, Hermes. Tiene lógica que de pronto digan eso. No, pero, a ver, perdón, Hermes, que me meta, pero si nosotros mismos hemos agarrado la calculadora y vimos que su proyecto de nación era inviable por todos lados, económicamente, por donde lo busquemos, es inviable, no había fondos, no los hay. Ahora, ellos pedían que se retirara este impuesto, es ahí donde entramos en esta incongruencia, o sea, ¿cómo es posible que en su momento él haya querido que se quitara este impuesto nada más para ganar adeptos, nada más para decir, este cuate sí está haciendo lo que México quiere? Porque ese sigue siendo el argumento de todas las personas que nos atacan en la red. En el momento de, no, es que este presidente sí escucha al pueblo y está haciendo lo que el pueblo quiere. Son reverendas tonterías.
Ahora, habíamos visto que en su presupuesto o el presupuesto normal no le alcanza para todas las pendejadas que prometió. Con el aumento al salario mínimo, perdón por cambiarle, pero con el aumento al salario mínimo, un trabajador va a ganar menos que los ninis. O sea, entonces mejor para qué chingados trabajo. Y eso representa una economía a la baja. ¿Por qué? Porque no va a haber generación o sea, ni de trabajo ni va a haber flujo de efectivo. O sea, son muchas tonterías las que dice este cuate. Lo que es cierto es que ese argumento solamente fue un argumento en levantaremos, perdón por la palabra, pero es que no lo veo de otra forma. El eligemos o abusa realmente de la incapacidad de análisis de las personas. Entonces, es eso más que nada. O sea, claro que va a decir que ahora no puede echar atrás o quitar el IEPS. Pues claro, porque ese IEPS es el que les paga a ellos. Ese impuesto es de donde van a cobrar ellos. Pues a él no le importa que eso baje. Está pensando en la inversión extranjera. ¿Y cuándo chingados va a reactivar la economía nacional? ¿Cuándo chingados va a dar el apoyo a las empresas nacionales, a los pequeños negocios, que eso a fin de cuentas son los que generarían la riqueza interna? Pero bueno, parece que Pablo está aquí con nosotros ya después de algún tiempo de estar ausente. A ver si está despierto, Pablo. ¿Qué onda, Alex? Saludos a la gente de Pasiones Latinas, a Jorge aquí que está con nosotros, a Hermes y pues a los compas, ¿no? Que tienen a bien todavía seguir este programa. Elizabeth, que nos da oportunidad de venir a hablar y pues nada, los estoy oyendo apenas entrando un rato a platicar, estoy escuchando y pues más adelante daremos alguna opinión. Pues me entero un poquito de cómo va el hilo del tema, ya sé de lo que están hablando, pero más adelantito damos alguna opinión. Ahorita por lo pronto saludar. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Pues sí, aquí justo lo que decía Alejandro. ¿Por qué se tenía una exigencia al gobierno anterior? El gobierno anterior no escuchaba la de retirar, bajar, retirar, quitar, reducir el impuesto especial a la gasolina para que no fuera tan cara, debido a que pues, la situación económica en México tampoco es tan buena, y que se utilizó como parte de la campaña política. O sea, un montón de gente, no sé cuántos, pero imagino que millones, votaron la opción de Morena con la esperanza de que una vez que fueran gobierno sí se escucharía y bajarían esos impuestos y la gasolina resultaría más barata. Pero pues no sucedió. Luego las excusas pueden ser muchísimas y la gente se las cree, así como Hermes, tú que te la creías así de fácil. Oye, pues es que es verdad, tiene razón, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene razón ahora y no tenían razón con el gobierno anterior? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Luego, la otra excusa que esgrimen es que ahora los partidos que eran gobierno y ahora son oposición son los que están proponiendo la bajada de ese impuesto, la retirada de ese impuesto especial, porque lo hacen solamente por maldad, para destruir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para dejarlo sin presupuesto. Pero entonces, ¿por qué lo hacían los seguidores de Morena en la campaña electoral? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era el objetivo de que se redujera este impuesto? Por ahí es donde va la situación, Hermes. Bueno, estará Hermes batallando con su botón de... Pues justamente por el mismo motivo. La cuestión era que de pronto tampoco pidiera más capital. Hola. ¿No se me... ¿Funciona o no funciona? ¿Hola? Entras con retardo, Hermes. Ya te estamos escuchando bien. Entraste como dibujo animado, pero ya se te escucha bien. Adelante. Que digo que de acuerdo a como comentas tú, pues vamos a ver, lo mismo que hacía el Morena con el PRI es lo que está haciendo el PRI con Morena. O sea, están tratando de reducirle los márgenes de maniobra de los gobiernos, que de las promesas que quisieran hacer o lo que se les
se le pide al gobierno que haga, pues de pronto no dejarles presupuesto para que puedan hacerlo. Prácticamente están haciendo lo mismo. O sea, son digamos, chicanas, ¿no? Que se ponen entre ellos, pero que a la gente, pues, o sea, que la gente lo de menos, la cuestión es de poder llevarse dinero en las uñas, al final de cuentas, en las obras que se hagan y tal y cual, ellos se llevan las comisiones, se llevan lo que se puedan llevar. Entonces, si resulta que se quitan impuestos, pues resulta que hay menos dinero para repartir. Y eso no les interesa a los que están en el poder, así de fácil. Les interesa a los que están en la contra para que no se lo lleven los que están en el poder. Pero es simplemente un negocio. O sea, y el pueblo es, pues, el convidado de piedra, y no recibe nada, como siempre. Muy bien, déjenme saludar a los compas y ver si los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, en el Facebook Live, y para si hay algunas preguntas y eso, pues que no se nos acumule por aquí. Y gracias, compas, por ayudarnos a compartir. Ya saben, si les gustan estos temas, pues adelante, compartan. Y aquí lo que es en Pasiones Latinas, pues no diré lo mismo que en mis transmisiones. Aquí sí, si nos ayudan compartiendo, por favor, pues se los agradeceremos. Saludos para Gerardo Balán Plata, a Walter Flores, Carlos Sago, Sara Cohen, Benjamín García, Israel Caldera, Ángel Bravo, Juan Judas, Luis de la Peña, Arturo Maciel, Iván García Castañeda. Dice Iván García Castañeda, mejor no le muevan a lo de la gasolina, porque ahora sí se les muere el peje. Ya ven, la vez que ya me empezó con estas cosas. La vez que privatizaron el petróleo le dio el infarto por el billetón que le dieron. Saludos Armando Patriotas, Jacobo López Horta dice, ya se la saben. Saludos desde Manzanillo, Colima. Pues sí, ahí están ahorita los comentarios de la gente, de los compas que nos están viendo a través de Facebook. Y pues no sé, a mí esto ojalá me sirviera, pero tampoco tiene ninguna utilidad, me parece, para esta gente crédula que piensa que es verdad que existe esto de la democracia, ¿verdad? Debería de ser suficiente para darse cuenta de que los políticos son mentirosos, todos, y en este caso pues no va a ser nada más el candidato a la presidencia, que ahora es presidente de México, sino a todos los candidatos, a senadores, diputados, que todos llevaban el mismo discurso, ¿verdad? O sea, no hay excusa para esos que dicen, no, es que, pues ahí no manda el presidente, manda pues las cámaras, pero es que esos tipos que ahora están en las cámaras estaban diciendo ese mismo discurso, y antes de la campaña y durante la campaña, tenemos ahí gente como Gerardo Fernández Noroña, que aunque están en coalición con Morena, es del PT, para que no me vayan a decir, ese no es de Morena, es del PT. No, están en coalición y demás. O sea, estos tipos hablaban de hacer resistencia civil pacífica, no pagar los impuestos hasta que se bajara el precio de los combustibles, ¿verdad? Decía el peje, no mentir, no robar, y no sé cuántas cosas más, pero ¿cómo se le llama a eso entonces? Que en una campaña política digas que vas a hacer esto y aquello y luego no lo hagas. La excusa de que no, yo no puedo porque el Congreso dice que no y cosas por el estilo, no es, porque eso implica que estabas mintiendo igual antes, estabas diciendo que ibas a hacer algo que no estaba en tus manos hacer. O sea, que tú no podías hacerlo y decías que lo ibas a hacer. Entonces estabas mintiendo. Y les digo, ojalá que tuviera utilidad, pero yo no le veo ninguna utilidad. Leo los comentarios en redes sociales de la gente que votó por Morena y se aferra, se amarra la excusa o la justificación al cuello, se lo pone de bandera.
sea, su capacidad de razonamiento es ya nulo, porque cualquiera en sus cabales, como dice uno por ahí, cuando alguien te dice que no miente y te miente una vez, con una vez es suficiente para saber que sí miente. ¿En cuánto es en lo que te miente? Pues no lo sabes, lo vas a ir averiguando poco a poco. Podría ser en todo, podría ser en la mitad, podría ser en el 10%, podría ser en lo más importante, pero ni para eso nos sirve. Adelante. A ver, Jorge, a ver si me... Pero la gente, perdón, Dale, Hermes, porque ah, tienes... a ver, la gente de alguna manera con los políticos, o sea, con sus políticos, cada uno tiene su político preferido, pero acepta que le mientan, porque de alguna manera considera que los políticos tienen que mentir, pero en realidad no le mienten a ellos, les mienten a los otros. En lo que ellos creen, en eso no les van a fallar, pero les mienten al resto para conseguir más votos. ¿eh? Y aceptan que los políticos, su político preferido, digamos que tenga un discurso no del todo cierto, ¿eh? O sea, falso, al final de cuentas, pero porque en realidad lo están engañando al otro. Es como que el pendejo es el otro. Yo voto a este porque yo sé que este va a hacer lo que yo quiero que haga. Pero para conseguir que haga lo que yo quiero, tiene que engañar a los otros tontos para poder tener poder. ¿Sí? Entonces, funciona más o menos así, de alguna manera. ¿Sí? La gente cree que su político en realidad engaña a otro, no lo está engañando a él, lo está engañando al otro. ¿Sí? Eso es lo que realmente cree, porque obviamente la manera que actúa la gente de apoyar a los políticos, aún viendo que mienten, ¿sí? Porque lo ven, o sea, yo creo que lo ven, o sea, no creo que no lo vean, o sea, yo creo que sí lo ven y se lo consienten, ¿sí? Le consienten la mentira. ¿eh? Y entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? El tonto es el otro. O sea, a mí no me engaña, yo sé por qué dice lo que dice, porque necesita conseguir más votos y tal y cual para poder hacer lo que quiere hacer. Funciona así, o sea, yo creo que funciona así, porque no creo que la gente sea tan tonta de ver cómo mienten los políticos y seguirles apoyando. Hermes, De alguna manera la gente cree que no le engañan a ellos. me hiciste recordar un chiste, tal cual, así como lo dices. Yo me estaba acá muriendo de risa porque me lo estaba contando otra vez. Dice que un tipo llega a un bar y dice, oh, amor, deme una cerveza, porque era cucho, no sé cómo le digas tú. Y le dice el barman, muy bien, ¿de cuál marca? Y dice el cliente, no, estés burlándote de mí, no, estás imitando. No sé hacer mucho los sonidos de esos. Y dice el del bar, dice, no, yo hablo igual que tú, no te estoy imitando. Dice, bueno, ahí se le da la cerveza y está bebiendo la cerveza. En eso llega otro cliente y dice, deme una cerveza, por favor. Y va y le dice, muy bien, señor, dice, ¿de cuál cerveza quiere? Oh, pues dame de tal marca. Entonces el cucho aquel le llama y dice, güey, no, que no te estabas burlando de mí. Dice, no, cabrón, no estaba burlándome de ti. Estoy burlando del otro güey, es el que estoy imitando. Soy malo para los chistes, no sé hacer el que Sí, Jorge. No, pero la realidad es esa. Mira, este cuate se ha empeñado. Y esto fue pues toda su campaña, y nosotros a lo mejor lo vimos y mucha gente no lo vio así, ¿no? Pero por lo tanto nosotros de demagogo no lo bajamos. Se empeñó en crear una fuerza
una fuerza que creara un resentimiento de venganza contra el PRIAN. Entonces, pues ahora son a los que les están dando y les están dando con todo y los están abofeteando y le pasa lo que al gangoso, ¿no? Y no me doy estoy enamorando a él. O sea, no manches, o sea, y pareciera que nada más ellos se entienden, porque hay otro chiste de gangosos, cuando llega un gangoso a la farmacia y le dice al tendero, ¿qué, señor? ¿Qué? A ver, permíteme, déjale hablar. Y ya le llaman al empleado que es gangoso también, ¿no? Y le dice, a ver qué dice, güey, porque yo no lo entiendo. Y le dice, ¿qué quiere? Ok. Y se va y le pregunta al tendero, ¿qué te dijo, güey? Ayuda. O sea, nos dejan donde mismo a los demás, cabrón. A los demás nos dejan donde mismo y te digo, muchos piensan que no, pero es un sentimiento de venganza pendeja, porque cada que el peje hace algo, según eso, en contra del PRIAN, no, hombre, allá andan todos y brincan y saltan, como si eso realmente resultara en beneficio para nosotros. Hemos visto que no ha hecho nada que nos beneficie, absolutamente. Las presiones que han sido en beneficio al poder económico y en beneficio para sus propios allegados. O sea, nada más. Yo no he visto que diga que tengo de disolución popular y lo incrustó con el seguro social. Esto significa que está condenada a parte de la población que no sea dentro del empleo formal, a que se lo cargue la chingada, porque como no va a tener seguro social y no va a tener dinero para pagar un servicio de salud privado, pues ¿qué va a pasar? Se lo va a cargar el payaso. Pues, te digo, son discursos demagogos, pero bueno, Pablo, querías hablar y también me atravesé. No, bueno, dar una opinión, ¿no? Con respecto a lo que han estado hablando un poco, y entiendo un poquito el sentido que Jorge al principio le quería dar a la charla, a la plática, ¿no? De hacer un análisis de estos 4 meses que lleva en el gobierno, más que el presidente, todo lo que arrastra este personaje, ¿no? Con sus allegados y la gente que lo ha seguido y que ya está impuesta en las cámaras y todo esto, y para no, ¿cómo decirlo? No, que no suene a título personal o que tenemos tirria o fobia por X o Y partido político. Creo que es interesante ver que a estos 4 meses que han asumido el cargo y qué hemos visto de nuevo, que hay que hacer un análisis, decía Jorge, y la verdad que tratándole de buscar algo positivo a todo esto, pues simple y sencillamente, yo veo que cada 6 años, en estas alturas o en el momento que tú quieras, y nos remontamos a cada 6 años, así sea con otros predecesores del viejito pues es lo mismo, ¿no? Simplemente cambian de posiciones los actores de esta farsa. Nosotros lo tenemos bien claro, ¿no? Que esto es una farsa, esto es como una obra de teatro en donde cada quien pues tiene una función específica, ¿no? Y hoy en día nada más pues han cambiado de posiciones y los que eran oposición, poder, pues ahora es oposición y viceversa. Y la verdad, qué lamentable, ¿no? Ver que este señor pues hoy en día también sigue dándole voz y está haciendo y siguiendo órdenes a los dueños de todo, ¿no? Al poder económico, y se puede ver en todo lo que está haciendo, ¿no? Todas las licitaciones y es a empresas extranjeras, la gente, eso es lo que a mí alguien lo comentaba hace ratito que se nota que estamos todavía aún más divididos, porque
porque este señor tenía arrastrando pues desde cuando tenía campaña, ¿no? Para llegar, y hoy en día yo veo una sociedad súper, súper dividida, ¿no? Y seguimos obedeciendo, consumiendo, ¿no? Veía un post de por ahí, no me acuerdo si era de Erika o no de qué, donde se ve reflejado cómo somos como sociedad, ¿no? Una sociedad obediente, consumista, conformista, y que tenemos los demás que encajar en toda esta mierda, ¿no? Y esto lo podemos ver todo el tiempo, y en el análisis este que comentaba Jorge, pues yo no le veo algo diferente a años pasados, ¿no? Y sí, quizás los tiempos, las épocas y cambien un poco algunos ciertos matices de lo que vivimos, pero es la misma porquería, es la misma mierda, simplemente nos revuelven, ¿no? ¿En qué lado de la porquería estamos todos inviscuidos? Habemos algunos que por más que queremos e intentamos salirnos de todo esto, a mí me cuesta ya mucho trabajo ver noticias, me molesta, me pone mal ver qué hace o qué deja de hacer cuando siempre siguen haciendo lo mismo, y desgraciadamente la generalidad de la gente no lo ve y esperan, y esperan cosas que no van a suceder porque le cambian a los colores y el nombre a las personas y a los partidos y a todo esto, pero sigue siendo la misma chingadera, ¿no? Y pues bueno, aquí dejo mi comentario. Dice Jacob López Horta, nos recuerda lo que decía el peje: no mentir, no robar, no traicionar. Yo ni siquiera me lo había aprendido. Y me hace un piropo, o me dice, me piropea, me dice, Jorge, dice, como cuentas chistes, dice Jorge, como cuentas chistes, eres todo un físico matemático. Así soy de malo entonces. Muy bien. Adelante, nada más quería leer eso un poquito. No sé si tengan más para lo de la gasolina, o pasamos a otro tema. Fíjense, una cosa que estaba pensando antes de que se me pase, de esas cosas que no lo podemos ver en las acciones de gobierno, digamos, pero sí podemos sacar las cuentas. A mí ustedes saben que me importa mucho más la vida humana o la vida que el dinero, ¿verdad? Que el asunto del dinero, aunque estén íntimamente relacionados. Pero la cuestión de seguridad, le han preguntado varias veces al PG. He visto un poquito de ahí videos de sus conferencias matutinas, y siempre a la pregunta de seguridad dice, estamos trabajando en ello, estamos haciendo y no sé qué, no sé cuántas cosas. Se nos olvida que allá por el 4 de julio, ¿verdad? Pues ya era presidente electo, porque lo reconocieron inmediatamente, y desde entonces se podría haber pensado en cuál era el plan para pues disminuir tantos asesinatos en el país. Hasta diciembre había tiempo suficiente para tener ya un plan establecido, pero no existe todavía ese plan establecido. Bueno, oficialmente no, yo sí lo sé. En Michoacán, por ejemplo, el delegado de Morena está por medio de algunos individuos, y resulta que es una familia que yo conozco, que incluso a ese tipo lo conozco, lo llegué a ver de jovencito, pues están tratando de negociar con los cárteles, ¿no? Ese es el plan de pacificación, y si está pasando en Michoacán, probablemente esté pasando en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero eso lo digo, es algo que yo sé, y pues depende mucho ya de si me creen o no me creen, así que no lo pongamos, digamos, como objeto de debate si no lo quieren, o de conversación. Pero podríamos ir hacia esto del fuero, que Hermes es lo que entendió. Una de las campañas de Morena y de Andrés Manuel López Obrador principalmente era lo de la revocación de mandato, y que no tuvieran fuero los políticos, ¿verdad? Que se les pudiera juzgar, ¿verdad? Y ahí es donde, ¿qué iban a hacer? Porque cuando se propuso que se retirara el fuero, pues un montón de diputados simplemente no aparecieron a la votación, así que no hubo los votos suficientes
para llevar a cabo esa promesa de campaña. Pero definitivamente, si hubieran estado, hubieran tenido que abstenerse o votar en contra y prefirieron no estar, ¿verdad? Así que en ausencia, pues no hubo los votos suficientes. ¿Alguno de ustedes vio esa sesión del Congreso o videos o leyó algo al respecto? Pues mira, la situación es esta, que en la sesión del Congreso, cuando estaban sesionando el Congreso precisamente para esto de la desaparición del fuero, pues fue el mismo día que le entregaron el águila azteca al yerno de Trump. Entonces, pues en el mismo momento, antes de que iniciara la votación, se lanzaron a entregarle el premio a esta persona, y después de que se lo entregaron y pasó todo el protocolo y todo esto, pues resulta que 43 diputados se habían desaparecido. Entonces, metieron la distracción, o sea, estaba la Cámara llena, estaban todos los diputados de Morena, pero resulta que después o con este show que hicieron, o con esta novela, o con este capítulo de La Rosa de Guadalupe, pues se desaparecieron 43 diputados de la sala. Entonces es una reverenda, digo, necesitamos estar más al pendiente, ¿no? Pero es una reverenda grosería. Y más porque ellos son los que lo impulsan. Es lo mismo que hicieron para meterle a la gente que ellos estaban en contra del gasolinazo. No sé si lo has visto en las redes, que cómo publican que los diputados del PRI tantos votaron a favor, los del PAN tantos votaron a favor, los del Movimiento Ciudadano tantos votaron, los de Morena ninguno votó a favor. Chingados, si tú eres oposición no puedes desaparecerte. Si no quiero que corten el pinche árbol que está enfrente de mi casa, no me voy a desaparecer, me voy a ir a parar enfrente del pinche árbol y voy a hacer berrinche y me voy a echar unos pedos bien apestosos porque comí frijoles en la mañana para tratar de evitar que lleguen y tal en el árbol. Pero resulta que no. Resulta que estos cuates, su gran forma de lucha es abstenerse. Y si vamos a que tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ellos sabían que no estando presentes, pues la ley iba a seguir su curso, ¿no? Y con esto, pues ellos en beneficio. Digo, da un chingo de risa, y da un chingo de risa porque ahorita precisamente estoy leyendo aquí y hay una publicación que dice, fíjate nada más, fíjate a dónde llega, dice, si siguen chingando a AMLO, lo vamos a reelegir para el periodo del 2024-2030. Pinches derechairos ardidos, a ver quién se cansa más. Digo, no creo que vayan a llegar al 2024 con una sonrisa. Sí, dale, Hermes. Sí, a ver, Alex, lo que yo realmente estoy viendo es que el descaro, la tomadura de pelo a los que le pueden tomar el pelo, a ti ya no te lo pueden hacer, pero bueno, el caso es que la tomadura de pelo es atroz, ¿no? Porque esto de desaparecerse, dices, pero bueno, o sea, es terrible, pero a ver, este tema de la democracia representativa es una tomadura de pelo en todo el planeta, porque realmente se nos toma el pelo a los ciudadanos, se nos toma el pelo de una manera colosal. Nos venden unas novelas sublimes, porque fíjate, estos tipos de entrada lo que prometían, eso del desafuero, era como dispararse en un pie. Era obvio que estaban proponiendo dispararse en un pie y decían, sí, yo te lo prometo, pero después no me voy a disparar en el pie ni borracho. O sea, porque se estarían desaforando ellos mismos, con lo cual es una cosa que ellos no quieren, era obvio que no lo iban a querer hacer. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues desaparecerse. Ahora, ¿se pueden consentir esos reglamentos en las cámaras en que se puedan desaparecer estos señores que cobran un sueldo por estar ahí? O sea,
y lo hacen en España también hacen este tipo de cosas, o sea, se desaparecen, se abstienen y dicen, pero bueno, ¿y qué pasó? Que te dio justo en el momento de que había que votar, te dio un apretón y te tuviste que ir al baño, pues, joder, entonces que se esperen, ¿no? La cuestión es que los reglamentos están hechos incluso para tomarnos el pelo, porque no es lógico, no hay lógica, no hay lógica. Vamos a ver, que no estaban, pues bueno, se vota dentro de una hora o se vota mañana cuando estén y no pueden no estar. O sea, la cuestión es, oye, el día que no estás no cobras y el día que te vas antes tampoco cobras. Joder, es que es una tomadura de pelo colosal. O sea, se nos toma el pelo de manera olímpica. O sea, es patético cómo se nos toma el pelo. O sea, nos sacan dinero. O sea, porque esos señores cobran supuestamente por trabajar y trabajar. Sí, y trabajar es estar ahí sentado en un sillón y darle de pronto a un botoncito en el momento de votar. Poco más hacen. Poquito No, más hacen. pero es de dar más risa. Pues se van. Y dice, pues lo desgraciado. Hermes, Ya. es de dar más risa, porque es muy cierto, si esos cabrones, si cualquiera de la sociedad común no llega a trabajar un día, te corren, ¿ok? Pero resulta que ¿quién crees que son los que pueden, en cierto punto, poner la reglamentación de que si alguien falta, no se le va a pagar el día? Ellos mismos. Son ellos los que tienen que poner esa reglamentación. Claro que no va a suceder, como no sucedió lo del fuero. O sea, así, ellos están blindados. Ellos están blindados de cualquier forma. ¿Por qué? Justamente. Sí. Justamente, Alejandro, a ver, la única más o menos solución que podría existir, es de alguna manera hacer una constitución diferente y obligarle a la gente a pensar bastante y una constitución que limite bastante, ¿no? al diputado. Por ejemplo, entre una de las cosas que se me pasan a mí por la cabeza es que los diputados, su sueldo, su salario o su retribución, o como le quieras llamar, Jorge, porque tú vas a decir que ellos no cobran un salario, pues bueno, que cobren un salario, que lo cobren y que ese salario esté totalmente relacionado con el sueldo mínimo interprofesional. Entonces, si resulta que a estos señores diputados el sueldo mínimo interprofesional les parece poco, pues lo subirán, porque son ellos los que hacen las leyes, ¿no? Pues entonces tendría, o sea, para que de alguna manera esté el pueblo dentro de las cámaras, es que los que perciben un sueldo similar al pueblo sean los que legislen. Por eso de pronto habría que condicionarles de esa manera. Pero eso solo se podría hacer si se pasara por un monumento constitucional y el pueblo se pusiera las pilas, o sea, pensara y dijera, vamos a limitar a estos desgraciados para que no puedan hacer su antojo. Pero entre que ellos hacen lo que quieren y que el pueblo en realidad no quiere tomar decisiones políticas ni quiere pensar en política, el pueblo quiere seguir siendo idiota, el pueblo quiere seguir delegando y que le puteen o que no le puteen, pero ellos quieren que otros decidan, el pueblo quiere que otro decida, no quiere decidir, no quiere, o sea, prefiere que ser mandado a ser el que manda. Ese es el problema con la gente. Pues sí, Hermes, fíjate que caes en un punto bien importante. El pueblo no quiere decidir y tampoco le interesa y si le siguen viendo la cara, pues no, poco le importa, ¿no? Poco le importa. Ahorita hablaban un poquito de que se desaparecen de las cámaras, que por no votan,
¿Y qué más da, no? Si estuvieran todos ahí, habría la manera de que las votaciones, las abstenciones y todo esto, pues saliera siempre lo que ellos quieren conseguir. A fin de cuentas, el factor que aquí predomina es un pueblo dormido, un pueblo sumiso, un pueblo idiotizado, un pueblo pendejo, en verdad, que nos encanta que nos sigan viendo la cara de idiotas. Ahorita que hablabas de una nueva constitución y que los sueldos y tal y cual, Hermes, está bien que estamos en Navidad, pero tampoco no jodas, o sea, hazle tu cartita a no sé quién, pero ellos que mismos se le ponga Santa Claus. pues sí, está muy cabrón. Mientras la gente sigamos como estamos y unos apoyándole, si ves cómo le aplauden al viejito, cómo se pone la gente muy mal, ¿no? Un poquito que le cuestiones lo que ha hecho en estos 4 meses a este señor y que en verdad a mí ya me causa mucha, pues no miedo, tristeza, cabrón, me da hueva, me da flojera estar con este tipo de gente que aún le sigue creyendo a esta bola de cabrones. Y la gente sigue pensando que sus diputados, que sus presidentes, que sus gobernantes van a hacer lo indicado sin el pueblo mover nada. Poco le importa a la gente, pienso yo. Fíjate que a mí sí me da miedo, Pablo. A mí sí me da miedo este estado de fanatismo y con esta nueva autorización o con este nuevo inicio de la Guardia Nacional, porque si has visto dentro de su consolidación, pues entran o la posibilidad de la gente, de los civiles, entrar dentro de esta organización que sería la Guardia Nacional. Ahora imagínate un grupo de fanáticos que todos le solapan a esta persona, yendo a cualquier lado y van a llegar a la fila de las tortillas y te van a preguntar, ¿y tú qué piensas de AMLO? Y si le dices, no, pues el pinche viejillo está pendejo, te van a decir, a ver, vente, vas detenido. O sea, hasta ese grado vamos. Es preocupante, la verdad, a qué límite se está llegando desentiendo de la gente. Y por lo de las cámaras y lo que hemos visto, yo creo que se manejan bajo la misma democracia representativa, porque para ellos tener quórum significa los que están presentes, la mitad más uno. O sea, si hay 2 cabrones, ahí no hay quórum, o no pudieran tener quórum, ¿no? Si uno vota en contra o a favor, ahí no habría quórum por ningún lado, pero siendo 3 güeyes, pueden aprobar una ley. Esto es lo criminal. Esto es lo que dices, cabrón, ¿cómo nos siguen viendo la cara? Y el problema es que la gente no tiene ni siquiera la intención de informarse. Ellos son felices con lo que hay. Se sigue construyendo estructura para un nuevo Mesías. ¿Por qué? Porque este cuate va a perder el desencanto. O sea, este cuate va a acabar matando a la gallina de los huevos de oro. O sea, que con la rapidez que va, en menos de 2 años ya va a tener a mucha gente en contra. Y se está pensando en la fabricación de un nuevo Mesías. Y entre ellos está Noroña, que quieras que no, ya le están metiendo como para que este va a ser mi nuevo presidente. Si nos vamos a la historia, el cabrón de Noroña jamás impulsó ninguna ley, jamás hizo su trabajo legislativo. Lo único que hizo fue ladrar en tribuna. Es lo único que ha hecho. Yo quiero preguntar cuántas leyes impulsó en favor del pueblo. Ay, gritó bien bonito y lo que tú quieras, y a fin de cuentas no le hicieron caso y aprobaron las leyes. Y además, grita no antes de que se creen las leyes, las grita cuando ya fueron aprobadas. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir a tapar el pinche hoyo cuando ya se ahogó el niño? O sea, cabrón, ¿de qué? ¿De que futuros niños no se ahoguen? Pues aquí ya no chingaron a todos. No chingan. Ese
30 millones de mexicanos, se acaba de condenar a todos los demás cabrones. Y nomás en alas de un pinche sentimiento de venganza, yo no me canso de decir eso. No les vieron la cara de pendejos. Se empeñó este cabrón en crear un sentimiento de que quién te estaba quitando las tortillas de la boca, y la gente enardecida pues va en contra de ellos sin pensar en absolutamente nada. Pero bueno, ahí le paro porque sí, ay, hombre, yo me voy de paso. Y luego, como aquí adentro de la casa no hace frío, pues imagínate. Déjenme leer comentarios para no quedarnos atrasados y antes de que cambiemos de tema y nos vayamos a otra cosa. Dice Jacob López Horta, dice, cuando se trata de que les den todos, votan a favor. Cuando les es indiferente algo que no entienden, se abstienen. Y cuando se trata de quitarles, no solo votan en contra, sino que hasta se amparan con la Suprema Camarilla de Injusticias de la Nación. Que eso, aquí déjenme hacer un inciso, el famoso poder judicial no lo elige la población, ese lo elige el Senado y la Presidencia de la República, ¿verdad? Para que luego no digan que son independientes, un poder del otro y toda esa historia. No, en realidad, como en este caso, que Morena es mayoría en Senado, mayoría en Congreso, tiene el presidente de la República, ellos van a controlar también el poder judicial, ¿verdad? Para que se entienda que no hay nada de división de poderes, ni mucho menos. Dice, así es, Hermes, es una dorada de píldora olímpica. Entre ellos hacen lo que quieren y entre que el pueblo los deja, dice, le pregunta a un turista de primer mundo a un mexicano, para ti, ¿cuál crees que sea la principal causa de que México no avance? ¿La apatía o la ignorancia? Y el mexicano le contesta, no sé ni me importa. Dice Tomás Espinosa, dice, están haciendo exactamente lo mismo que las administraciones pasadas. Siguen sirviendo a los mismos amos. Anuncian aumento al salario mínimo, ofrecen trabajo a centroamericanos, mientras muchos seguimos desempleados y las zonas industriales están despidiendo por montón. Dice, exacto, dice, Noroña ya está en campaña, dice que va a hacer protesta para que no se venda la zona militar que no permita que hagan depas de lujo. A ver, esto no sé si lo han oído, compa. Resulta que el peje se le ha ocurrido que va a vender un campo militar, creo que es el 1F, que está en el bosque de Chapultepec. Y claro, creo que van a pedir $1,000 millones o algo así por esa zona del bosque. Y pues, ¿quién lo va a comprar? Pues el sector inmobiliario, ¿no? Para la especulación y demás. Pues Noroña dice que no, ¿verdad? Que ya no se vende la nación, ya se vendió mucho y pues que no se debe de vender nada y que él se va a oponer en contra del compañero presidente hasta donde tope. Que si le cuesta la carrera política le da igual, pero que se va a oponer hasta donde tope. Y sabemos cómo funciona esto, es hacerse imagen, ¿verdad? Uno va a ir en decadencia, como bien decían, me parece que Alejandro, ¿verdad? Y va a ir surgiendo otro, ¿no? Es como si los pusieras en una balanza, ¿verdad? Y uno se va hundiendo, se va yendo hacia abajo y el otro lo van elevando y lo van elevando. O sea, es la estrategia que ha sido siempre. Hace 200 años que existe la farsa electorera. A veces mucha gente cree que tienen su edad. O sea, si alguien tiene 20 años, piensan que esta farsa electorera se inventó hace 20 años. El que tiene 50 cree que fue hace 50, que ha sido en su tiempo. No, esto tiene 200 años, prácticamente 200 años. En México, en algunas partes del mundo, incluso algo más. Y siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil sería, como en este caso, que hay un partido ganador, ya está el presidente en funciones desde el 1 de diciembre, pero como está electo desde julio, bien podían ya tener una propuesta de ley en donde se obligara, digamos, a las grandes potencias económicas que están en México y extranjeras, bueno, las que están en México, nacionales o extranjeras, para que pagaran impuestos, incluso para que pagaran, no sé, impuestos como en Europa, por ejemplo,
¿Qué tal que pagaran los mismos impuestos que en Dinamarca? Sería fabuloso, ¿verdad? En Dinamarca se pagan cerca del 75% de impuestos, dependiendo de la cantidad de dinero que ganen. Si imaginan, tenemos de las empresas y de los hombres más ricos del planeta, si pagaran impuestos, imagínense los ingresos que habría para las arcas, ¿verdad? Pero no, y eso se podría hacer de rápido, ¿verdad? De una sesión de Congreso y ya está, y el gobierno, ¿por qué no lo hacen? Por una razón muy sencilla, son los que mandan. Hay la gente ingenua, la gente tonta, que cree que el político manda, pero no es así. Si el político mandara, haría eso. Claro, luego vienen las argumentaciones, las excusas, y dirían que las empresas se irían, que no había trabajo y demás. Por ahí vendría la pregunta siempre, ¿por qué Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Francia, España mismo, por qué no se quedan sin empresas si ellos cobran carísimo los impuestos? ¿Verdad? Países como España tienen un presupuesto mucho más alto que el mexicano y no tienen ni una fracción de los recursos y las riquezas que hay en el país. Pero es algo que de repente pasa a ser incomprensible para la inmensa mayoría de la gente. Desgraciadamente, yo no creo que la gente esté tonta. Yo les digo a la gente, estás pendejo, estás esto, estás lo otro, pero pues realmente no creo que lo estén. Me quedo más bien con la explicación del doc, de Álvaro Albarrán. Tienen secuestrado el entendimiento y la razón, o sea, no son capaces de pensar y razonar, no son capaces de hacerlo. Su estructura neuronal está construida de una manera que les es imposible poder comprender las cosas que estamos hablando. Para mí es como más claro de esa manera. Adelante, Hermes, ¿quieres hablar o se te abrió el micrófono? Sí, a ver, es que me pareció que decías que a los mexicanos se les asustaba con que las empresas se iban a ir. Aquí en España se hace exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, en todos lados te cuentan prácticamente la misma historia. Te dicen, oye, que si se aumenta la presión impositiva en las empresas, en las multinacionales, se van a ir y eso es malo porque va a faltar empleo y porque tal y porque cual. En todos lados te cuentan la misma película las partidocracias, los políticos, te cuentan lo mismo. ¿Eh? Y en todos lados terminamos estando acojonados de que decir, no hay que tragar con esto porque si no nos quedamos sin empleo y tal, igual. O sea, en todos lados hacen exactamente la misma novela. Y me recuerda eso que contabas tú de pequeño, ¿no? Que decían que en tu pueblo resulta que en el otro pueblo estaba el hombre del saco o algo por el estilo, ¿no? Y que venía del otro pueblo, o sea, pero que engañaban, que engañaban a la gente, ¿no? Con que se van a ir para el otro lado, se van a ir para el otro lado. Y al final de cuentas nos engañan y nos tienen acojonados Hermes, yo no creo y que nos sea un toman el engaño. pelo. Yo no creo que sea un engaño. ¿Sabes por qué, Hermes? Porque han construido un modelo económico que funciona de ese modo. O sea, funciona de ese modo. Imagínate qué es lo que sucedería, ¿verdad? Si en todo el mundo desarrollado deciden cobrar esos impuestos. O sea, colapsaría el sistema económico. Ese es el problema. O sea, yo lo sostengo así. Nos han incrustado ese modelo de sociedad en nosotros. O sea, nos han incrustado eso en el cuerpo. No podemos vivir sin eso. Es como si fuéramos adictos a una droga, de esas que si no la consumes te mueres, ¿verdad? O sea, es igual. O sea, yo no creo que sea mentira. Ese modelo económico en el que estamos viviendo, si se hacen ese tipo de cosas, se colapsa, se rompe, ¿verdad? Y cuál dirías, como dice, pues que se lo lleve y que se rompa. Pues sí, honestamente yo también digo, y además no podemos hacer nada al respecto, pero esas son mis locuras. El problema es que al colapsarse el sistema económico, se mueren miles, millones, cientos de millones, decenas de millones de personas. O sea, ese es el asunto. Yo creo que se van a morir igual. Yo ya los veo hasta muertitos. Creo que a veces hasta siento que apestan. Pero
Pero eso es muy mi pensamiento, ¿verdad? Es lo que yo creo. Tampoco tengo la certeza de que las cosas sean así. En ese modelo económico, sí. Si se hicieran, tomaran ese tipo de medidas, colapsaría. Sí, y mira, todos lo sabemos, ¿no? Y lo hemos visto aquí varias veces y lo hemos platicado. La única forma realmente sería la nacionalización, el cerrar fronteras e impulsar el mercado local. La gran riqueza de México, pues, nos da para mucho. En ciencia y tecnología, nos da en, ay, en todos los productos naturales y demás. A lo mejor Canadá diría, cabrón, es que, pues, ¿de dónde chingados voy a sacar jitomates, no? Aunque hay la tecnología para hacerlo. Pero la única forma que realmente, si este güey quisiera hacer un México diferente, que fuera más equitativo, pues debería cerrar estas fronteras y dejar que la inversión extranjera se chingara, ¿no? Pero lo mismo que tú decías, porque esto no va a suceder, porque eso significaría que nos tendríamos que obligar a pagar impuestos, nos tendríamos que obligar a tener, a que dieran las prestaciones tal y como son. Y en el momento que no sea así, pues se van a ir a Singapur o se van a ir a cualquier lugar en Asia o se van a ir a Honduras, que está sufriendo esta catástrofe económica y que están cambiando de residencia a las personas, pues les va a ir a dar empleos allá. A fin de cuentas van a trabajar por lo que les quieran pagar. ¿Por qué? Para alimentar a sus familias. Eso es lo que la gente no ve dentro de este mercado. Oye, México debería de ir rumbo a lograr su soberanía. ¿Cómo? Producir sus propios alimentos. ¿Sabes qué? Primero que se alimente nuestra población y lo que sobre lo exportamos. Pero no, resulta que en México primero se produce para exportar y lo que sobre se queda para nosotros. Así es. Y A ver, bueno, Alejandro, pero eso pasa en todos los países. ¿Por qué? Porque en realidad los países, primero que nada, no son ni siquiera son de la oligarquía local, ni siquiera son de la oligarquía local, sino que responden exacto, a Hermes. la oligarquía global. O sea, porque si Exacto, exacto. Y fíjate, es que es eso precisamente lo que dije. no, Perdón. Digo, es que es eso precisamente lo que dije. O sea, No se estos solapen. es que es eso precisamente lo que dije. A ellos no les interesa meterse en problemas con los dueños del mundo. Entendamos lo que si se llega al cierre de fronteras, vamos a tener guerra y las muertes van a seguir existiendo. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos va a querer venir a reclamar su patio trasero, Canadá va a querer venir a reclamar las mineras, España va a querer venir a reclamar otras cosas, Francia va a querer venir a reclamar otras cosas. Entonces, por eso es que no lo van a hacer. Ellos van a seguir protegiendo el poder económico. O sea, es eso. O sea, yo sé perfectamente lo que tú me dices. Yo hasta cierto punto pudiera decir que lo estoy diciendo de una forma sarcástica. Yo te entiendo perfectamente. Sabemos que los dueños no son los gobiernos. Los dueños son el poder económico y no son los que conocemos. O es más, ni siquiera los conocemos. Tenemos un enemigo invisible que no sabemos a dónde chingados tirarle. Sí, hasta ahí lo dejo. A ver, Alex, yo lo que decía es que ni siquiera, digamos, las franquicias de la oligarquía global, que vendrían a ser las oligarquías locales, podrían hacer ese tipo de intento autárquico, ni se lo consentirían, ¿eh? Pero porque no pueden directamente, ni siquiera lo pueden ni imaginar. Cuando hubo autarquías en algún momento, por ejemplo, España durante un tiempo fue autárquica, era porque se lo consentía el mundo. O sea, cuando un país cierra sus fronteras
es porque se la consiente el resto. ¿Eh? Si Cuba de pronto tiene un bloqueo, es porque el mundo lo quiere y seguro que hay grietas en el bloqueo, hay cosas que entran a pesar del bloqueo y están consentidas, o sea, o sea, en la globalización, antes de que se hablara de la globalización, existía, ¿eh? Y los buenos o malos gobiernos para con sus pueblos son consentidos por el concierto internacional. No es, o sea, yo de pronto resido aquí en España y yo no puedo comprender cómo no se ha condenado el franquismo, mientras que sí se condenó el nazismo en Alemania. Aquí el franquismo, que fue prácticamente una cosa similar al nazismo o al fascismo italiano, aquí no se ha condenado, o sea, es algo que incluso tiene monumentos y tiene y se venera y se respeta, o sea, es alucinante. ¿Pero por qué? Pero porque no ha habido un rechazo a nivel internacional. En España todavía se tiene un rey, o sea, estamos en el siglo XXI y tenemos un rey. Y dices, ¿esto cómo se come? ¿Eh? Hay un rey, digan lo que digan, hay un rey. Y esto no es, o sea, no es comprensible, no se puede seguir aceptando que haya una monarquía a estas alturas de la historia. No es aceptable, no le entra en la cabeza a ningún, aunque sean estas mierdas de democracia que tenemos. No, ¿qué? Dime. Digo, nada más para ampliar el conocimiento de la gente, decirles que España tiene un rey, Holanda tiene reyes, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Bélgica, no sé cuál se me pasa ahorita de Europa, Canadá tiene rey, Australia, también lo tiene Japón, que se llama emperador, Tailandia, Arabia Saudita, Dakar, Kuwait, no sé, hay un montón de países en el mundo que siguen teniendo reyes, Marruecos, ¿verdad? Y no sé, creo que la mitad de los países estos africanos también lo tienen. O sea, para que quede claro que no es España el único reino europeo solo, o del mundo. A ver, el único donde de pronto el rey pesa algo, aunque en realidad no sirve para un carajo, pero sí, o sea, porque por ejemplo en los otros países prácticamente son testimoniales, o sea, no sirven para, o sea, no hacen nada. Aquí sí, aquí jode, o sea, poco bueno hace, pero joder jode. ¿Mm? O sea, aquí Pues hay, o quizás, sea, no hay que ¿sabes olvidarse de una qué es lo cosa. que me Aquí pasa un poco? ganó, aquí, aquí ganó el fascismo, Jorge. Y a ti te termina gustando, me parece, pero bueno, aquí No, ganó el fascismo. ¿Mm? el hecho de que tú tengas una concepción de las cosas y yo no concuerde con esa concepción no significa que me gusta. Esa es la típica actitud de los peguezombies que criticas a Morena y es que eres del PRI o eres del PAN. No, las cosas como son. Quien verdaderamente tiene peso específico en el mundo y es reina es la inglesa, Inglaterra. Los otros, igual que en España, son monarquías constitucionales, tienen el mismo peso y el mismo valor que España, pero tendemos a pensar que en mi país es más malo que en el otro, porque así nos enseñaron. Discutía yo con un venezolano que se quejaba de lo que está pasando en Venezuela, le digo, no me jodas, digo, México está mucho peor en todos los aspectos. Y no, es que tú no conoces Venezuela, ¿no? Y se joder, ay, Venezuela es el peor país del mundo. O sea, son pendejadas. Monarquía hay por todo el mundo y todas las monarquías cuentan, si no, no existirían. Nos vendieron el cuento de que las monarquías eran solamente una imagen decorativa y nos tragamos el cuento.
pero no es verdad. Son monarquías constitucionales esos gobiernos. Si los reyes no firman los decretos, no hay, ¿verdad? Y un día, quizás no muy lejano, puede ser que no firmen los decretos y que los que se queden ahora sean los reyes y a chingar su madre toda la clase política. A como se están desarrollando las cosas, muy bien puede ir en esa dirección, ¿verdad? Entonces, yo no es que esté de acuerdo. Y también hacías una comparación que no es cierta. Mussolini y Hitler no tienen nada de parecido a Franco, ¿verdad? Para empezar, Franco no retó al mundo. Franco se abstuvo de participar en la Segunda Guerra Mundial. Que sí, que tuvo encuentros con Mussolini, que los tuvo con Hitler, o simpatías, o lo que tú quieras, pues vale. Pero España no entró a la Segunda Guerra Mundial. Por eso el Plan Marshall no llega a España hasta casi en los 70s, en los 60s finales, por allá, ¿verdad? Bueno, que no llegó del todo, pero algo así, precisamente por eso. Ahora, que nosotros, cualquiera de nosotros, debido a nuestro pensamiento y a lo que nos arde, de repente manipulemos las cosas para que estén más acordes a nuestro pensamiento, para justificar incluso nuestra indignación, eso ya es un cuento muy, muy aparte. Y si la gente lo hace, pues porque le da la gana, pues muy bien. Pero eso no significa que sea verdad. No lo convierte en verdad. ¿Verdad? Es algo. Yo hace tiempo preguntaba en Facebook algo tan sencillo que nadie me pudo contestar. La pregunta era muy sencilla. ¿Qué es el fascismo y por qué es malo? Y nadie me pudo contestar. No sé si tú puedas decir, no por qué a ti no te gusta, que eso es una historia diferente. ¿Qué es el fascismo y por qué es malo el fascismo? Son ese tipo de cosas que nos enseñaron y nos lo tragamos y ya está. Y dijimos, no, pues sí, el fascismo es malo. ¿Quién sabe qué chingado será el fascismo? Pero es malo, ¿verdad? Porque así nos lo enseñaron y nunca nos cuestionamos por qué era malo, ¿verdad? Y si realmente era malo. El nacionalsocialismo de Hitler, nos enseñaron que era malo y nos tragamos que era malo y ya está. Nunca nos detuvimos a analizar qué era el nacionalsocialismo y tratar de averiguar por qué era malo. Y si los grandes poderes globales no les gustó el nazismo, pues de repente yo me lo cuestionaría de inmediato. Oye, ¿cómo es que no les gustó el nazismo? ¿Cómo es, si lo inventaron ellos mismos, cómo es que se lo inventaron para poder usarlo como su gran enemigo y provocar una segunda guerra mundial? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue? Lo mismo que Japón. ¿Japón qué era? ¿Fascismo? ¿Nacionalsocialismo? ¿Qué era en Japón? Sin embargo, Japón también se enfrentó a los grandes poderes globales. Yo insisto, lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir ahora. Vivimos un mundo de mentira donde nos contaron un montón de historias que nos tragamos sin hacernos ninguna pregunta. Simplemente nos las tragamos y hasta lo defendemos. Entre eso y un seguidor de Morena defendiendo al peje, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Porque son simplemente opiniones o posturas que se adoptan sin detenerse a pensar, que eso es lo grave de todo esto. Todo este mundo que vivimos de mentira es porque nos secuestraron el entendimiento y no somos capaces de detenernos a pensar. Adelante. Da risa, Jorge, da risa, porque con el nacionalsocialismo de Hitler fue cuando nació Volkswagen, nacieron los bochos, el auto del pueblo, que fueron diseñados para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si fuéramos congruentes, si fuéramos, ay, que el pinche holocausto, y que esto, y que aquello, chingado, pues yo no sé por qué tanto pinche Volkswagen, y entendamos lo que Volkswagen ahora sí que están en todo el mundo, y todo el mundo nos mostramos en contra de lo que fue en su entonces este genocidio, y fue genocidio porque así nos lo contaron. En realidad nosotros no lo vivimos, no podemos dar
algo más que lo que leímos y lo que nos han dicho. Así de sencillo, pero también Alemania se volvió una potencia mundial y la chingada, y eso fue lo que realmente no le interesó a los poderes. Pues, ¿sabes qué? Hay que despedazarlo. Que sí, estuvo mal, sí. A mí me dicen, ¿y tú qué piensas? Mira, Hitler era un cabrón para embelezar a tanta gente. Era un cabrón, hizo cosas muy chingonas lavando cerebros. Que lo que se hizo estuvo mal, según lo que hemos leído y lo que nos han contado, porque nada más podemos aspirar a eso, ¿no? No estuvimos ahí, solamente lo que nos dijeron y lo que hemos visto y lo que nos han contado, pero pues hasta ahí, ¿no? Y pues, ¿cómo ven? ¿Le damos a otro punto o le seguimos dando a este? Espera, vamos a hablar un poquito del nacionalsocialismo, porque joder, si resulta que al peje no nos lo creemos, pero a Hitler sí, Hitler engañaba a todo el mundo y tenía a un pueblo tan supuestamente culto en principio como el alemán, fue capaz de engañarlo Hitler. ¿Fue capaz de engañarlo Hitler o a Hitler lo manipulaban también y era un títere? Era otro títere más, porque gracias a esta locura de Hitler y a este holocausto que produjo, probablemente sí, probablemente no, existe el Estado de Israel. Que si no fuese gracias a Hitler, que en realidad tendrían que ponerle una estatua en Israel, no existiría Israel. Gracias a Hitler y su supuesto holocausto, existe el Estado de Israel, que es una absoluta invención, maldita invención, porque este sí que es un Estado muy hijo de puta. No voy a decir fascista, porque resulta que si digo que es fascista, porque lo terminará defendiendo. O sea, Israel es un Estado muy hijo de puta, muy criminal, muy asesino para con los palestinos. Eso es lo que no es fascista, no. Es unos reverendos hijos de puta. A ver, Hermes, déjame primero hacerte una aclaración. Déjate de tonterías. Yo no defiendo a nadie. Lo digo y te lo voy a repetir a ver si lo alcanzas a comprender. No conocemos nuestra realidad, no conocemos la historia. Nos cuentan cuentos y nos los tragamos y los repetimos. Eso no es defender ni el nacionalsocialismo, ni el fascismo, ni nada. Ni tampoco estoy defendiendo al PRI, ni a Morena, ni nada. No sé por qué no lo alcanzas a comprender. ¿Qué es el fascismo y por qué es malo, Hermes? Te voy a hacer la pregunta directa y eso te va a ti a responder. Probablemente muchas cosas. La primera, que no sabes. ¿Tú sabes qué es el fascismo y por qué es malo el fascismo? A ver, las actitudes intolerantes del fascismo son lo reprochable. No, Hermes, no te voy a dejar que te escapes con un discurso. No te voy a dejar que te escapes con un discurso. ¿Qué es el fascismo y por qué es malo? ¿Qué es el fascismo y por qué es malo? Pues si tú no lo sabes, si tú no lo sabes, que eres mucho más viejo que yo, pues no te lo voy a andar explicando yo. O sea, tú lo sabes. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? Mira, Hermes, esto es. Dicta tú que. Esto es justo lo que estoy diciendo. Y tú eres docente. Por eso precisamente, eso te lo digo. Y te lo digo no por joderte a ti, Hermes, sino por, mira, la gente que está escuchando. A ver, define el fascismo. Venga, no nos dejes con las ganas. Venga, define el fascismo. La gente que está escuchando, Hermes, que es a lo que yo aspiro de repente, que se dé cuenta de ello, del engaño en el que vivimos. Tú quieres salirte con un discurso, no es examen, yo no quiero joderte, solo te quiero dejar patente que a todos nos han hecho lo mismo, nos han enseñado a odiar cosas que ni sabemos qué son,
y ni siquiera sabemos por qué son malas. Yo no estoy diciendo que el fascismo sea bueno o sea malo. Lo que me refiero es a esa cuestión bastante crucial. Nos enseñaron a odiar cosas que no sabemos ni siquiera qué chingados son. Por eso te hacía la pregunta de forma directa. Y fíjate, y tú si eres honesto contigo mismo, te vas a poner a reflexionar sobre ello. ¿Por qué nunca te nació el detenerte a tener una definición bien clara de esto que odias tanto y una explicación bien clara también de por qué es malo? Es algo que debería uno de manejar como nada, pum, tronar de dedos y te lo explico y te lo digo, pero te contaba hace un momento, quise averiguarlo yo antes y la gente no sabe. Y tú haz el experimento, salte mañana a la calle en España, vete a donde están los izquierdosos que odian el franquismo y pregúntales, ¿por qué el nacionalsocialismo, qué es o qué era el nacionalsocialismo, qué era el fascismo y por qué son malos? Haz ese experimento, sal y verás que la gente no va a saber. Y si estás bien, no sé, decidido a hacerlo y que te salga mejor, tú ve ahora, averigua qué era el nacionalsocialismo, qué era el fascismo y averiguarás quizás por qué eran malos, si averiguas que eran malos. Pero no te vayas a ir a la propaganda gringa, la propaganda, bueno, de los que ganaron la guerra, de lo que era el nacionalsocialismo y el fascismo. No te vayas a quedar ahí. Vete y lee lo que era en aquel momento. A ver, Jorge, si yo por hacer un esfuerzo incluso intenté leer Mein Kampf y no pude, porque no pude pasar de las, yo qué sé, del primer capítulo, no sé si alcancé a leer el primer capítulo, o sea, me parecía una burrada, o sea, una burrada directamente ese libro, que recientemente me enteré que en realidad ni siquiera lo escribió Adolfito, que tuvo un escritor que se lo hizo, que no lo hizo él. A ver, y a ti te molestó que te saliera con un discurso. A ver, las actitudes intolerantes son lo reprochable del fascismo. Vuelvo. ¿eh? ¿eh? Esa es la cuestión. Las actitudes intolerantes del fascismo son lo criticable. Cualquier otra cosa, de pronto las políticas económicas que consiguieron de alguna manera ese milagro alemán, que por otro lado en realidad fue, o sea, fue consentido por los banqueros, o sea, porque todos, o sea, estos milagros económicos no se producen si los banqueros no los consienten, porque realmente también esa fue una mentira. Todo es una gran mentira, todo es una gran mentira. El milagro alemán que Hitler consiguió en no sé cuántos años, fueron muy poquitos años de estar hundido en la puta miseria con una inflación colosal, que había que ir con una carretilla para ir a comprar una barra de pan. Él consiguió que Alemania funcionara, ¿no? Consiguió una reactivación económica colosal, lo cual le permitió incluso meterse en una guerra, que si no, no hubiera podido de pronto haberse metido en la guerra que se metió. Pero todo eso, si lo hizo, fue consentido por esos invisibles, esos que no se ven en ningún lado, que no se someten a ningún tipo de elección, aunque sea falsa, democrática. O sea, el poder está por encima y nunca se somete ni siquiera a la parodia democrática del pueblo. Hacen y deshacen según su antojo. Esa es la cuestión. Y hoy en España, por ejemplo, no se podría ir a preguntarles sobre qué es el fascismo a los nuevos izquierdosos, porque
los nuevos izquierdosos son, son hijos de Soros. No son, o sea, no, son más disidencia controlada que lo que han sido nunca. Antes había una izquierda diferente. Siempre podemos, y yo creo que lo que sucede generalmente, podemos quedarnos con una idea que se desarrolló en nuestra mente siempre a raíz de la propaganda y demás, y no querer saber un poco más allá. El fascismo, las similitudes que tenía con el nacionalsocialismo, era muy sencilla. O sea, era, digamos, la reacción de un pueblo, no recuerdo la etimología ahora mismo, pero la reacción de un pueblo a la injusticia. Y lo que se proponían los fascistas era gobernar, era convertirse en el gobierno y hacer de sus países, tanto Alemania como Italia, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, hacer de sus países unos países grandes, moral y económicamente, o sea, ser lo mejor, como fuera, o sea, a costa de lo que fuera, pero había que hacer esos países grandes. Por eso se criticó mucho lo que fue el fascismo y el nacionalsocialismo. O sea, digamos que la gente inútil, por lo que tú quieres, se hacía a un lado, ¿verdad? Se utilizaba la gente capaz para llevar a la grandeza de la nación. Eso era el fascismo, ese era el nacionalsocialismo, eso era lo que hacían los japoneses, por lo que luchaban, ¿verdad? En ese sentido. O sea, eso era algo que las élites jamás habrían tolerado, ¿verdad? Porque eso se extendería a otros países. Se nos olvida que las invasiones, digamos, de estos países fue a raíz ya del conflicto cuando comienza con Inglaterra. Alemania no se puso a invadir Europa. Alemania invadió Europa como estrategia militar. Alemania lo único que hizo fue ir a ajustarle a Polonia las cuentas porque le estaba maltratando a los ciudadanos alemanes que vivían en una parte de Polonia. Recordemos que había habido una Primera Guerra Mundial, que había habido muchos conflictos en Europa y que las fronteras, como ahora las conocemos o como las presentan, no eran tales. Una parte de Polonia era alemana, ahí se habían quedado los alemanes, pero ahora estaban divididos por una frontera y estaban siendo hostigados muy feamente por el gobierno de Polonia. Y Alemania les dijo, oye, tranquilo, arregla eso o voy yo. Y no sucedió. Estoy haciendo un resumen así para quien no es muy aficionado a la historia. Y fue Alemania a ajustarle las cuentas a Polonia, que era algo que se hacía bastante en Europa y en todo el mundo en esas épocas. Era algo normal. Y de ahí comienza la guerra y pues vamos, el poderío de Alemania fue bastante fuerte, les empezó a ganar y empezó a comérselos a todos, ¿verdad? Pero no fue Alemania quien le declaró la guerra a Inglaterra. Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, cuando a Inglaterra, Alemania no le había tocado un pelo, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en la historia. Lo que quiero decir, y voy a insistir en ello, es que hemos desarrollado una opinión sobre cosas en base a propaganda, en base a intereses que distan mucho de la realidad, distan mucho de la realidad. Y no me estoy metiendo en si esto es bueno y aquello es malo. Insisto, solamente en el conocimiento erróneo de las cosas que permitió que nos hiciéramos una opinión que si la información es errónea, la opinión es errónea, ¿verdad? Que nos duela reconocerlo, pues yo lo sé. Joder, a mí me ha dolido mucho reconocerlo. Yo hubo una época en que sentía que sabía mucho, ¿verdad? Sentía que sabía mucho. Y de repente me doy cuenta de que sí, sabía mucho, muchas cosas, pero que no había sido un conocimiento por decisión propia, no era un conocimiento certero de las cosas tampoco. Y de repente me quedé en ceros, digo, pues no sé ni madre, y me tuve que volver a aprender, tuve que comenzar un aprendizaje nuevo, ¿verdad? Y claro que se siente muy culero el darse cuenta de que uno no sabe ni madres, duele y lo sé pues porque lo sufrí en carne propia y apenas comencé un proceso de aprendizaje nuevo.
¿verdad? Y en ese proceso de aprendizaje, una de las cosas básicas es, si está en los libros, si te lo dicen en la tele, si te lo enseñaron en la escuela, si has recibido propaganda, es mentira. Es mentira, así de sencillo. Con eso me quito un montón de problemas para comenzar a aprender nuevamente, ¿verdad? Y es que cuando revisas las cosas y ya lo lees desde otra perspectiva, incluso los mismos libros que leí, pero los leo ahora con un nuevo entendimiento, me doy cuenta de que ahí está. Pero como no leíamos los libros con empeño, pues se utilizaban unas cuantas frases de propaganda y nos moldeaban el pensamiento. Y si alguna vez ya fuiste a querer leer aquel libro con empeño, lo fuiste con un pensamiento ya moldeado por la propaganda, ¿verdad? Lo que digo, vivimos en un mundo de mentiras. Yo estoy lejos de saber cuál es la realidad de este mundo. Estoy muy lejos de saber eso. Pero sí sé que el mundo es de mentira, que sé o que sabía o que me creía lo que querían que creyera y lo que querían que supiera, nada más. Yo comencé eso, recuerdo una conversación, yo creo que hasta tú estuviste presente, que ahí salió el tema y yo decía, oye, ¿por qué nos enseñaron a Marx, a Engels, a Nikitin en la escuela? ¿Cómo es que estaba en los libros de texto eso en México? ¿Cómo es que estaba ahí? Oye, yo me leí Economía Política de Nikitin, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? El Capital, lectura obligada en la escuela. Espera, algo no funciona aquí. O sea, ¿cómo es eso, no? ¿Que acaso el gobierno de México era verdaderamente socialista y estaba pugnando por el socialismo? No. Cuando fui miembro de cuando fui miembro de los grupos socialistas latinoamericanos, pues nos perseguían. Entonces no era una cosa que el gobierno estuviera queriendo que sucediera, no, era para crear el caos, la confusión, pues ¿cómo se dice? Los eventos violentos, los nacimientos de guerrillas y demás, porque mediante el terror controlan todo absolutamente. Por lo menos pienso que esa sería la cuestión en aquel momento, pero te digo, es bien difícil. A mí si me quieres decir ahora, oye, entonces explícame cómo son las cosas, pues te va a decir, ni madre, yo no puedo explicarte nada. Apenas estoy tratando de entender de qué va este mundo. Pero te digo, para empezar a entenderlo, lo primero es darse cuenta de que todo lo que te contaron, todo lo que te enseñaron en la escuela, todo lo que viste en las películas, en Hollywood y demás, todo fue pinche mentira. Todo es mentira. A ver, me agarré hablando mucho, nos faltan 9 minutos para terminar el programa, compas. Así que se los dejo enteritos. Adelante. Bueno, no, es que me llamó la atención cuando lo comentaste en su momento y me vuelve a llamar la atención que me dijeras que se enseñaba marxismo en la escuela cuando tú estabas en la escuela en México. Mm, en los distintos países latinoamericanos me parece que no se enseñaba directamente el marxismo. O sea, yo no recibí clases de marxismo en ningún momento. Otra cosa es que quizás se pudiese conseguir en librerías libros marxistas, pero no se enseñaban en las escuelas, por lo menos en Argentina no se enseñó marxismo nunca, ¿sí? Nunca directamente. ¿Sí? Entonces me llamó bastante la atención, pero sí quizás sí se buscaba eso, se buscaba que la juventud germinara la disidencia, la rebeldía, para luego reprimirla. O sea luego de pronto que se produce, bueno, de acuerdo a tu edad, tú no eras de los que podrían haber sido, ¿no? De los contemporáneos del 68, tú eras muy chiquito, como yo, ¿no? A los que mataron ¿cómo se llama esto? En Tlatelolco era, Sí, esa gente la Plaza de fue en las el Tres. 68, ¿no? Sí, Ya, pero bueno, eso fue previo, esa gente fue manipulada previamente. O sea, porque a esa gente sí se la manipuló para matarla, querían matar a una generación determinada en México. Bueno,
pues nada, no me voy a enredar yo para dejarles despedirse a todos los demás compas. Bueno, pues ya nos vemos el próximo jueves y seguiremos hablando un poquito del señor Peje y sus andanzas. Gracias, compas, y hasta el próximo jueves. Bueno, qué bueno que ya se callaron. No, lo digo en broma, pero pues que a toda madre. Es interesante escucharles y empezar un programa, ¿no? Hablando de los cuatro meses de gobierno de Morena y caer en ideologías, ¿no? En fascismo y tal y cual. Entiendo lo que comentaba un poco Jorge y viene mucho a cuenta, ¿no? Porque, no sé, a mí le preguntaba a Jorge qué era el fascismo y tal y cual. Yo, desde mi ignorancia, y le quiero dar una contestación, todas esas ideologías y movimientos que se dieron en aquel entonces, creo que lo único que nos sirven ahorita en esta actualidad a todos nosotros es para hacernos ver que como estamos, a pesar de estar jodidos, pudiéramos estar peor. Nos vendieron una mentira. Yo también pienso que hemos vivido todo el tiempo en un engaño, en una mentira, y a pesar de lo que pase y siguen viniendo los gobiernos, nuevo que tenemos de 4 meses, y yo no veo cambio alguno. Me da mucha alegría y me da mucho gusto venir a estos programas donde los escucho a ustedes, compañeros, pero también veo los comentarios de la gente que está en el chat, y me da mucho gusto venir a reencontrarme con este grupo de gente que ya no nos tragamos pues el mismo cuento, y que sabemos, veo comentarios de personas aquí como Jacob se llamaba, Jorge, algo así. Jacob, Armando Patriotas, había Tomás, bueno, Luis de la Peña y todos estos compañeros, amigos que están por el chat y que nos brindan un comentario, y la verdad digo, bueno, no estamos solos, cabrón. Reparamos todos en que es exactamente lo mismo de todas las administraciones pasadas. Y es importante, no me lo tomen a mal, sí es importante ver que repasar un poquito la historia, porque sí, y es algo bien trillado, una frase bien trillada, pero hay que saber de dónde venimos y qué es lo que nos han hecho para reparar que tenemos que hacer algo nuevo, ¿no? Tenemos que cambiar y hacer algo nuevo, no tragarnos otra vez, no ser parte del corral, como decía Jorge, que nos traen de un lado para otro. Algunos se mueven para un lado y cambiamos de posiciones en esta farsa. No, ya no hay que estar corriendo de un lado del corral hacia el otro. Hay que tratar de salirnos del corral, hay que hacer nuestra parte de deber que nos corresponde a todos nosotros, y pues nada, aquí en la manera de lo posible y que podamos venir a compartir, pues por aquí estaremos. Un abrazo grande a todos ustedes y la gratitud a Elizabeth por tener a bien seguir dándoles oportunidad de hablar de tanta barbaridad. Y a fumarme un cigarro, que entre Jorge y Alex se fumaron como 20 y ya se me antojó uno. Saludos. Bueno, pues qué bueno que ya se callaron. Digo que ya me dejó Pablito hablar. Pues bueno, compas, van 4 meses. La realidad es que cambios significativos no ha habido. En realidad sigue siendo una fantasía contada 1000 veces, que se ha vuelto en una realidad, y una realidad bastante grosera, que viene y nos escupe en la cara y no nos damos cuenta. Los que nos damos cuenta, pues somos parte de la historia jamás contada, ¿no? Nada más. Es difícil seguir, pero como lo dice Pablo, como dice Jorge, y yo ya es algo que siempre lo he dicho, es bueno venir aquí con ustedes porque encuentro por lo menos
una similitud en pensamiento, ¿no? O sea, ya no nos dejamos guiar, ya no nos creemos que la luna es de queso nomás porque nos lo dicen. Buscamos la forma de encontrar soluciones. Jorge tuvo a bien el día de hoy hacer la invitación pública. Yo lo hice también en todos estos grupos que no puedes tocar al Señor porque inmediatamente se te echan a la yugular. Y pues no brincó nadie, lo cual o simplemente son personas sin argumento o realmente no tienen ni siquiera idea de qué chingados es lo que están defendiendo. A ese grado hemos llegado. Íbamos a tocar como 5 puntos que habíamos medio empezado y solamente alcanzamos a entrar en uno y es muy importante ahondar en la historia, ¿no? Y darnos cuenta que esa historia solamente es lo que nos han querido contar y lo que nos han dicho. Y si no creen, pues recuerden que creíamos en Santa Claus y en los Reyes Magos, señores. Y no porque nosotros lo quisiéramos, sino porque fue algo que nos fue impuesto. Nos lo fueron metiendo en la cabeza y nosotros nos lo tragamos completito. Mi gratitud y mi agradecimiento para Elizabeth y este espacio. Jorge, un saludo, espero que tu ritual te haya salido bien. Lo bueno que no hay volcán por ahí cerquita, sino capaz que te hace erupción. Hermes, no te enchiles, tranquilo, compa, tranquilo. Recuerda que estás del lado oscuro, mi Darth Vader. Tranquilo. Que estén bien, compas. Un saludo, gracias Elizabeth y gracias a todos los compas que nos acompañaron. Sí, gracias. Esto último que decía Alejandro, este programa siempre es abierto, no hay restricciones. Y sí, invitamos gente que defiende el proyecto o el partido político Morena para que estuvieran aquí, para que fuera pues más rico, digamos, la conversación. Pero ya lo sabemos, desde hace mucho tiempo hacemos invitaciones y jamás aparecen. Es como si fueran solo bots, ¿no? Algo así que están defendiendo esto en las redes sociales. Y yo a veces sospecho que sí lo son porque no creo que la inmensa mayoría, no sé, el 99% de las personas que apoyen a un partido político tengan que tener mala ortografía. Y eso es una de las cosas que se ve. Entonces, bueno, hasta memes se hacen al respecto porque así es como suceden las cosas. Y yo no me lo creo. O sea, no me lo creo así. Entonces, bien podría ser algo manipulado porque cuando se trata de hacerlo en vivo, con voz, no aparece ni aquí ni en ningún otro lugar. Pues nada, darle las gracias a toda la audiencia de Pasiones Latinas, a quien nos haya seguido a través de la aplicación TuneIn, a través de la página web www.pasioneslatinasradiotv.com, a través de la página esta de Facebook. Ya no leí todos los comentarios de los compas, se agradece que nos hayan ayudado a compartir. Y mientras Elizabeth nos deje, pues aquí estaremos todos los jueves a eso de las 9 de la noche, hora del centro de México. No somos tan exactos, a lo mejor estamos un poquito antes, un poquito después, pero pues ya avisamos que estamos por aquí, estamos conectados, así que no hay mucho problema, ¿verdad? Y pues nada más, gracias Elizabeth otra vez por este espacio y nos encontramos el próximo jueves. Que pasen una buena noche. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Vuela alto, llega lejos, nadie puede cortar tu vuelo. Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena a precipicios.